Ayer estuvimos hablando acerca de lo que la Escritura llama el arrebatamiento, como lo vimos en algunos pasajes. Así que mientras aquí en la tierra va a comenzar ese periodo de los últimos 7 años de la historia humana, la iglesia pues va a ser llevada por el Señor. Dice el apóstol que nos vamos a encontrar con Él en las nubes y bueno, vamos a ser llevados a lo que la Biblia llama el cielo. Así que mientras aquí en la tierra se desarrolla toda esa serie de acontecimientos que pudieran llamarse catastróficos, aunque realmente sabemos que es el juicio de Dios sobre los que moran en la tierra, así lo llama el libro de Apocalipsis, sobre los hombres que han hecho de esta tierra su morada y donde ellos piensan o pensaban que iban a ser felices. Bueno, el juicio de Dios se va a derramar aquí, pero los creyentes en el Señor, la iglesia de Cristo, va a ser llevada a los cielos. ¿Y qué va a suceder allá? Bueno, va a tener lugar algo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo. Sí, les voy a pedir que busquen en sus Biblias segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a buscar, por favor, en el capítulo 5, que es parte de la cita que ayer se nos dio como conferencia de apertura. Es el mismo pasaje, solamente que quiero que vayamos, por favor, a los versos 9 y 10, y solamente véanlo ahí, síganlo con su vista, yo lo voy a leer en voz alta. Dice la palabra de Dios: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, esta enseñanza es importante porque normalmente, mis hermanos, se piensa, y dentro del contexto católico romano en el que muchos crecieron, y que es parte de la cultura mexicana, porque pues la gran mayoría de mexicanos son católicos, existe la idea de que va a haber un gran juicio, ¿no? Donde se va a decidir quién entra en el cielo y quién no entra en el cielo. Bueno, esa idea es falsa, eso no existe en la Biblia, ¿sí? Esa idea de que un día te vas a presentar al juicio y entonces se va a poner en una balanza, en un lado las cosas buenas que hiciste y en el otro lado las cosas malas que hiciste, y bueno, lo que pese más va a decidir a dónde vas a pasar la eternidad. Esa idea no es bíblica, eso no existe, ¿sí? Así que si tenía esa idea en su cabeza, sáquesela, porque esa historia no existe. Eso no tiene lugar en la Biblia, ¿sí? Va a haber diferentes juicios para cada parte de la creación de Dios, y se los voy a mencionar. Por lo menos la Biblia menciona 5 tipos de juicios diferentes, pero ninguno es como ese que les acabo de mencionar, ¿sí? Así que si tenían la idea a lo mejor algunos que nos están acompañando por primera vez, y tenían la idea de que un día, cuando mueran y llegue el día del juicio, y a lo mejor algunos están pensando, es que bueno, mi vida a lo mejor no ha sido tan mala, he hecho algunas cosas malas, pero también he hecho más cosas buenas, y en el día del juicio, cuando se ponga en la balanza, pues van a ganar las buenas. Bueno, de una vez le digo que ese juicio no existe. Es producto de la imaginación de algunas personas que no estudian la Biblia, y que, bueno, se ha popularizado por algunas películas, por alguna literatura, pero eso la Biblia no nos lo menciona. Mire, la Biblia nos menciona este que acabamos de leer ahí en el libro de Corintios, segunda de Corintios, que se conoce como el tribunal de Cristo, ¿sí?
Y ese es del que vamos a hablar hoy, pero déjeme hacerle mención primero de los otros, simplemente para que sepa cuántos juicios la Biblia menciona, y después ya nos vamos a dedicar de lleno a ver este asunto del tribunal de Cristo, ¿sí? Pero hay por lo menos otros 4 diferentes juicios que la Escritura menciona. Está, por ejemplo, el juicio para la nación de Israel. Israel va a ser juzgada en la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando el Señor venga de manera visible, de lo que hablábamos ayer también. No estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando cuando al final de los 7 años de tribulación, el Señor regrese, va a haber un juicio para la nación de Israel, y esa revelación la encontramos en Ezequiel capítulo 20, versos 33 al 44. Si después lo quieren buscar, ahí van a encontrar como el Señor habla a la nación de Israel y le dice: te confrontaré cara a cara, te voy a reunir en el desierto y ahí te voy a confrontar cara a cara, ahí te voy a juzgar, ¿sí? Así que va a haber un juicio para la nación de Israel. También la Biblia nos habla acerca de un juicio para los gentiles. Para los que no hayan escuchado antes esta palabra, los gentiles es una manera en que la Biblia llama a todas las demás naciones que no son los judíos, ¿sí? Por un lado está la nación judía y todos los demás, la Biblia los llama los gentiles. La palabra gentil viene de la palabra gente, ¿sí? Que en el idioma semítico es una referencia a un pueblo. Así que los gentiles son los pueblos que no son judíos. Para ellos va a haber también un juicio aparte, del cual nos habla Mateo capítulo 25. Y allí el Señor nos dice que cuando el Señor regrese a la tierra, la gente de las naciones que aún esté viva, después de que se hayan derramado los juicios sobre esta tierra y hayan venido catástrofes inimaginables, bueno, aún va a sobrevivir alguna gente de las naciones. El Señor los va a reunir y los va a separar, dice la Escritura, como se separan las ovejas de los cabritos, y van a ser juzgados. Ese es el juicio de los gentiles o de las naciones. También, mis hermanos, está el juicio de los ángeles. Bueno, no sé, tal vez este es uno de los menos conocidos, pero la Escritura nos habla de que los ángeles también van a ser juzgados, no los ángeles buenos, ¿sí? Ustedes deben saber que en el pasado remoto, tal vez antes de la creación del hombre, hubo una rebelión de un grupo de ángeles en contra de Dios. Y esos ángeles que se rebelaron, a la cabeza de ellos estaba Satanás, fueron desechados, y aunque ocasionalmente pueden tener acceso al cielo, ellos habitan en otro lugar, probablemente en este mundo. Ellos tienen acceso a este mundo, son esos demonios que tientan a los hombres, que causan estragos, que trastornan a las naciones. Ellos van a ser juzgados también, y ese juicio está mencionado allá en 1 Corintios 6, verso 3, en 2 de Pedro 2, 4 y en Judas 6 y 7. ¿Sí? No se nos dice en qué consiste ese juicio, solamente que están reservados esos ángeles para el día del juicio. Y en 1 Corintios 6, 3, el apóstol Pablo menciona algo que es realmente sorprendente. Él dice que los creyentes, si mis hermanos, nosotros que hemos creído en el Señor, de una manera u otra que no sabemos, vamos a participar juzgando a los ángeles. No hay mayor revelación acerca de esto, solamente Pablo menciona eso, que hemos de juzgar a los ángeles. Así que el Señor de alguna manera va a involucrar a la iglesia en ese juicio, ¿sí? Entonces hemos mencionado hasta aquí 4 juicios, y al final, el último que menciona la Escritura, allá en Apocalipsis capítulo 20, es el que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Sí, allí, mis hermanos, van a ser juzgados los pecadores de todos los tiempos. Y simplemente en ese juicio, y tal vez aquí es donde hay la confusión y la gente piensa, lo que yo les mencionaba al comienzo,
que ahí se va a decidir los que vayan al cielo y al infierno, pero no es cierto, ahí hay una equivocación. En ese juicio del gran trono blanco, porque así nos dice la Escritura, que había un gran trono blanco y delante de él aparecieron todos los hombres que habían pecado, grandes y pequeños, y se abrieron los libros, el libro de la vida y otros libros donde estaban contenidas las obras de todas las personas que estaban ahí de pie ante ese trono y fueron juzgados de acuerdo a sus obras. De manera que aquellos que en esta vida han rechazado a Jesucristo, y eso quiero que lo sepan, los que en esta vida tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, como algunos que están aquí, a lo mejor hay quienes lo estén acompañando por primera vez y sea la primera vez que estén escuchando esto. La Biblia dice que todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y a pesar de eso la rechazan, porque la verdad es que cuando a una persona se le da la oportunidad de conocer a Cristo, de que alguien le habla, de que lo lee, de que se le predica, no puede permanecer indiferente ante eso, ¿sí? O lo aceptas o lo rechazas, pero siempre tienes que tomar una decisión. Incluso puede haber alguien que tal vez diga, es que, bueno, a mí no me interesa, yo no lo quiero ni aceptar ni rechazar. Bueno, cuando estás haciendo eso, ya lo estás rechazando, ¿sí? Toda la gente que haya muerto sin haberse puesto a cuentas con Jesucristo, sin haber pedido perdón por sus pecados y haber recibido el nuevo nacimiento, va a ser parte de este juicio, que aparece ya en Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 11. Entonces, cuando se abran los libros, ahí va a aparecer todo lo que tú hiciste en la vida, ¿sí? Así que no vas a poder decir delante de Dios, pues es que yo no sabía, nadie me dijo. No, allí va a estar escrito. Allí va a estar escrito que un día tal del mes de julio de 2024 tú estuviste en un campamento y ahí se te dijo que tenías que ponerte a cuentas con el Señor y lo rechazaste. Bueno, yo espero que nadie esté en esta posición y que un día tenga que comparecer en este juicio de lo que se llama del gran trono blanco. Y les voy a decir por qué. Porque de ese juicio nadie va a salir para ir al cielo. Todos van a ser echados al infierno, al lago de fuego, como le llama la Escritura, ¿sí? Simplemente ese juicio se realiza para comprobar que todos los que estaban allí no estaban en el libro de la vida y que en base a sus obras todos fueron condenados justamente para pasar la eternidad en el lago de fuego. Eso dice la Biblia, eso es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Así que de ahí nadie va a salir bien librado. Todos los que vayan a ese juicio van a ir al infierno después. Entonces, mis hermanos, estos son 5 juicios que menciona la Biblia y que es bueno que lo vayamos sabiendo, es parte de nuestro acervo bíblico que debemos tener ahí, que debemos saber que esto existe. Y hoy nos vamos a centrar en lo que se conoce como el tribunal de Cristo, del que acabamos de leer y que ayer se nos estaba comentando, ¿verdad? Dice Pablo, bueno, si este cuerpo se va desgastando, se va haciendo viejo, y ustedes saben, a medida que pasa el tiempo, pues comienza uno a tener más dolores, más fragilidad física, comienza a venir esos achaques de la vejez, enfermedades, etcétera. Pero dice Pablo que nuestro viejo hombre se va renovando, ¿verdad? Y al final, casi al final, lo que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo, quisiéramos ya estar fuera de este cuerpo y presentes con el Señor. Lo que está diciendo Pablo es que lo mejor sería ya morir e ir a estar con el Señor. Pero, dice él, lo que acabamos de leer, pero ya sea, dice, se lo voy a leer mejor de acá para, nos sirve de repaso porque eso lo vamos a ver hoy. Dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes del cuerpo, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Ya sea que cuando te mueras y vayas a su presencia o mientras estés aquí, siempre tu preocupación es ser grato delante de Dios, del Señor, porque un día vas a comparecer ante el tribunal de Cristo.
Ahora vamos a explicar, mis hermanos, a qué se refiere esto. Lo primero que quiero que sepamos es qué significado tiene ese tribunal, ¿sí? Entonces los que hemos creído en el Señor también vamos a ir a un juicio. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Sobre qué se nos va a juzgar? Bueno, vamos a definir de qué tribunal se está hablando aquí. Mire, en la Biblia se utilizan básicamente dos palabras diferentes que se traducen al español como tribunal. Sí, la primera de ellas, una palabra griega, que es la palabra criterión, y que según el léxico de Thayer, que es uno de los léxicos griego-español o griego-inglés más famosos, más prestigiosos, esa palabra criterión significa el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa, la regla por la cual uno juzga, o, escuche esto, el lugar donde se hace un juicio, el tribunal de un juez o un banco de jueces, ¿sí? Entonces, esta palabra, criterión, se entiende, mis hermanos, como el lugar donde se imparte un juicio para definir si una persona es culpable o inocente. Esa es una de las palabras que aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero hay otra palabra, y esta otra palabra es a la que se hace referencia en este pasaje de 2 de Corintios, cuando se habla del tribunal de Cristo. Esa segunda palabra es la palabra bimá, acerca de la que el mismo léxico que les acabo de mencionar dice lo siguiente. Dice, es un lugar elevado a donde se sube por escalones, una plataforma, una tribuna, usada como asiento oficial de un juez, como la estructura parecida a un trono que Herodes construyó en el teatro de Cesarea y desde la cual él acostumbraba ver los juegos y pronunciar discursos al pueblo. Y continúa diciendo este léxico, dice, en los Juegos griegos de Atenas, la vieja arena contenía una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena y desde ahí recompensaba a todos los contendientes y allí se recompensaba a todos los ganadores. Era llamado el bimá o asiento de las recompensas y nunca se usaba como asiento judicial, ¿sí? Ahora eso ya nos va dando una idea de qué tipo de juicio es el que vamos a participar, ¿sí? Usted y yo, que hemos nacido de nuevo, que el Señor nos ha salvado porque nos ha perdonado de nuestros pecados, cuando muramos o cuando el Señor regrese, vamos a comparecer delante de Él y Él se va a sentar en una silla que tiene gradas hasta la parte de arriba. Pero, mis hermanos, este juicio es para recompensar, no es para juzgar acerca de pecados o acerca si vas a ir al infierno o al cielo, no, es para dar recompensas. Ahora, ¿se acuerda que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esta vida, él llama a esta vida una carrera, ¿sí? Una batalla? Dice Pablo, cuando iba a morir, en los últimos días de su vida, él dijo, yo ya he terminado la carrera, ya he peleado la buena batalla, y ahora lo que me espera, bueno, es ir delante del Señor y recibir mi recompensa. De eso está hablando, ¿sale? Entonces, según lo que acabamos de leer ahí en Corintios, y ahorita vamos a pasar a eso, dice que cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De eso se trata, ¿sí? Aquí no se está hablando de la salvación, sino de los premios que tú hayas ganado por la manera en que hayas vivido. Pero ahorita vamos a ver, porque no es tan simple como parece, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se va a llevar esto a cabo? Bueno, pues ya lo hemos mencionado, inmediatamente después del rapto de la iglesia, que en algunos textos que encontramos en la Biblia, este juicio se asocia con el hecho de que el Señor regresa e inmediatamente tiene lugar este juicio, ¿no? Segunda de Timoteo 4:8, se lo voy a leer, dice lo siguiente, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? De eso está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuáles van a ser las recompensas? Coronas. ¿Por qué coronas? Bueno, no se imagine que le van a poner ahí una corona de oro con diamantes. No, quítese eso de la mente, eso no es así. Si ha visto alguna representación de eso, es falso, no es así. Si volvemos al contexto cultural de lo que está hablando Pablo, está hablando de esos Juegos Olímpicos, Juegos Píticos. Había varios juegos deportivos en la antigüedad, donde el que ganaba, por ejemplo en las carreras o en las luchas, pasaba al estrado y el juez le otorgaba una corona de laurel o una corona de olivo, ¿sí? Que era la corona del vencedor. Y esa corona, pues era una corona que simplemente lo que le daba al vencedor, pues era una honra, un reconocimiento. Es diferente a la palabra griega diadema. La palabra diadema es así, hace referencia a la corona de un rey, de oro o de lo que usted quiera, que representaba un poder político. De eso no estamos hablando. Estamos hablando aquí de el honor del que ha vencido, que ha terminado la carrera y terminó en un buen lugar y ahora recibe un premio. A esas coronas se refiere, y de esas vamos a hablar por la tarde, ¿sí? Porque quiero que abundemos un poco en qué tipos de coronas. Hay varios tipos de coronas para los creyentes. Tal vez algunos de los que están aquí puedan recibir 1, 2, 3 coronas, pero ¿sobre qué? Bueno, el Señor parece que va a tomar en cuenta ciertas cosas de su vida, ¿sí? Y sobre eso se le va a premiar. Así que es bueno que usted sepa sobre qué cosas. Porque sería bueno, mis hermanos, que ese día usted recibiera su corona de vencedor. Porque puede ser que no reciba nada. También esa es una posibilidad. Y para los que piensan que ir al cielo todo es felicidad, bueno, yo les digo que va a haber un momento que puede ser embarazoso y penoso. El día que estemos ante el tribunal de Cristo y usted no reciba nada, ¿sí? Y entonces se retire avergonzado, porque eso dice la Biblia y lo vamos a ver por la tarde. Por eso sí es importante que sepamos en qué consiste este tribunal, ¿sí? Y que todos podamos llegar y recibir un reconocimiento de nuestro Señor. Apocalipsis 22:12 dice lo siguiente: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Por estos textos que acabamos de mencionar, este juicio y estas recompensas están asociadas con su venida. Cuando el Señor venga por la iglesia y se la lleve, inmediatamente, mis hermanos, seremos llevados ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Así que tomen eso en cuenta. Puede el Señor regresar en cualquier momento, esa es una realidad. Pudiéramos estar aquí y en un abrir y cerrar de ojos desaparecer y estaríamos sentados allá ante la presencia del Señor para este juicio. Y entonces tal vez pienses que debiste haber hecho algo más de tu vida mientras estabas aquí. Ahora, la intención, mis hermanos, de hablarle de esto es precisamente para que se prepare, ¿sí? Porque ya, como lo hemos estado diciendo, parece como que a veces vamos muy indiferentes por la vida, diciendo, bueno, el Señor ya me perdonó, ya tengo la salvación, ahora ya no me preocupo de nada, y realmente no se preocupan de nada. Sí, yo creo que vale la pena pensar como Pablo, sí, que debemos disciplinar nuestro cuerpo, debemos buscar el fruto en nuestra vida, debemos estar ocupados en buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y ahorita se van a dar cuenta por qué es importante este juicio, porque no se trata tampoco solamente de hacer y hacer y hacer cosas. Hay una forma correcta de hacerlas. Bueno, número 3, ¿dónde se va a llevar a cabo este juicio? Ya lo hemos mencionado, pero simplemente le voy haciendo estas puntualizaciones, porque vamos dando algunas citas. Sí, después, si no trae cuaderno para anotar, o se está poniendo atención y no quiere anotar, esto se está grabando. Vamos a subir los audios más adelante para que vuelva a escucharlos y vaya tomando notita. Repáselo en su Biblia, véalo allí. Todo esto nos sirve, mis hermanos, pues como un estudio bíblico también, que yo espero que sea provechoso para ustedes, ¿no? ¿Dónde se va a llevar el bima de Cristo?
Bueno, pues casi ni siquiera sería necesario señalarlo, pero bueno, va a ser llevado a cabo allá en el cielo, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:17, que nosotros los que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, bueno, pues vamos a ser llevados al cielo, y los textos que hemos mencionado nos aclaran que va a ser allá. Este juicio no va a ser llevado aquí en la tierra, como el juicio de las naciones, el juicio de Israel, eso va a ser aquí en la tierra, pero el juicio de los creyentes, de la iglesia del Señor, va a ser llevada allá arriba en el cielo, ¿sale? Ahora, ¿quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el juez? Bueno, ya lo hemos leído, mis hermanos, allí en el pasaje de 2 Corintios 5:10, porque de hecho se le llama el tribunal de ¿quién? El tribunal de Cristo, ¿sí? Y algo interesante, mis hermanos, es que al parecer ninguno de los juicios que hemos mencionado lo va a llevar a cabo el Padre. El Padre no va a juzgar a nadie, ¿sí? Todos los juicios que aparecen en la Biblia son llevados a cabo por Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 5, verso 22, que de hecho el capítulo 5 de Juan es un pasaje denso, muy interesante. Yo les recomiendo que cuando puedan abunden en ese pasaje, porque en ese pasaje Jesucristo habla mucho de su relación con el Padre, habla de cosas que son profundas en cuanto a la cristología, pero una de las cosas que se menciona ahí, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que el Hijo es el que nos va a juzgar a nosotros también, como todos los demás juicios van a ser llevados a cabo delante de Él y por Él, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Así que delante de Él nos vamos a comparecer, y delante de Él, mis hermanos, bueno, pues va a ser puesta en la balanza nuestras obras, y tal vez algunos recibamos alguna corona o algunas coronas, pero tal vez también hay alguien que no reciba nada. Tomen en cuenta eso, es importante, ¿sí? ¿Quiénes van a ser juzgados? Bueno, ya lo he dicho, ya lo he mencionado, pero mis hermanos, la palabra de Dios allí en 2 Corintios 5 que hemos leído, se menciona, mis hermanos, una parte interesante de los que van a ser juzgados. Dice 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y esa mención de estos que han recibido las arras del Espíritu son los mismos que van a comparecer en el tribunal de Cristo. Aclara quiénes son los que van a comparecer en ese tribunal: la iglesia del Señor, porque solamente la iglesia de Cristo ha recibido al Espíritu Santo como arras, ¿sí? Nadie más. El pueblo judío, no, el pueblo judío va a tener su juicio aparte, ¿sí? Solamente los que pertenecen a la iglesia son los que van a comparecer en este juicio. Es un juicio exclusivo para la iglesia del Señor. Ahora miren, ¿cuál es la base del examen en el bima de Cristo? Bueno, debemos ser cuidadosos, mis hermanos, en observar, como ya lo he mencionado, que aquí el problema no es determinar si el que es juzgado es creyente o no. Eso no se va a determinar en ese juicio. La cuestión de la salvación no tiene nada que ver con este tribunal. Y aquí, mis hermanos, yo creo que el día que estemos en ese momento, en esa hora, delante del Señor Jesucristo mismo, es cuando realmente vamos a valorar. Yo he pensado en eso. Yo creo que vamos a valorar el hecho de haber sido llamados por el Señor y haber sido redimidos, haber nacido de nuevo, porque ese día vamos a estar allí no para definir si vamos a ser salvos o no, porque ya habremos sido salvos. Ahora, ¿se acuerdan de lo que meditamos hace unos momentos en el devocional de la mañana? Las preguntas que mencionó mi hermano Alejandro. Yo estaba pensando en esto que le estoy diciendo ahorita, tomando en cuenta eso, ¿sí? ¿Para ustedes es un estímulo pertenecer a Cristo? ¿Para ustedes es de consolación el amor de Cristo?
Miren, yo creo que en esta vida ambas cosas son verdad. Es un privilegio ser del Señor, ser una propiedad de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, no sé si sabían eso. Cristiano quiere decir que eres propiedad de Cristo. Sí, así como los esclavos en la antigüedad llevaban el nombre de su amo, los esclavos en la antigüedad llevaban el nombre de su amo, los esclavos de Cristo llevamos el nombre de nuestro Señor, por eso nos llamamos cristianos, somos su propiedad. Pero también, mis hermanos, el día del juicio habrá consolación en tu corazón por haber sido amado por el Señor. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ese día, mis hermanos, del juicio, del bima de Cristo, yo creo que todos los que estemos allí vamos a agradecer al Señor porque Él nos ha dado la salvación y no vamos a estar para ser juzgados respecto de si merecemos entrar al cielo o no. No se va a hablar de eso. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Se lo repito, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Benditas las palabras de nuestro Señor para los que hemos creído. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. La Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Mis hermanos, yo creo que para nosotros haber sido rescatados por el Señor es el gran privilegio. Sí, no solamente le da sentido a nuestra vida aquí en este mundo, sino que además, como dice Juan, el día del juicio vamos a poder estar confiados de que ese juicio va a ser más bien para recibir una premiación y no para decidir si te vas a ir al infierno o no. ¿Sí? No es ese juicio de los injustos, donde ellos van a estar ahí, sus obras van a ser expuestas delante de Dios y se va a demostrar que nadie por sus obras merece ir al cielo. No vamos a participar de ese juicio para los que hemos creído en el Señor. ¿Sí? Si alguien de los que está aquí, de los que nos están acompañando por primera vez, no se ha puesto a cuentas con el Señor y no sabe cómo hacerlo, pues puede después hablar conmigo, con mi hermano David, o con alguno de los hermanos, seguramente le van a poder indicar cuál es la manera de acercarse a Cristo para que seas perdonado y el día del juicio no tengas que estar con los injustos, con los impíos, sino más bien participar de esto que se llama el tribunal de Cristo. Es importante, eso es importante. Ahora, en este texto, mis hermanos, de 2 Corintios, dice el apóstol Pablo que es necesario que todos comparezcamos. Y esa palabra, comparezcamos, en el texto griego, la palabra phaneró, tiene un significado especial. ¿Sí? Comparecer no solamente quisiera hacerte presente el día del juicio, no, quiere decir algo más que eso. El léxico de Taller dice lo siguiente, dice que significa esta palabra phaneró, hacer manifiesto o visible.
Significa hacer manifiesto o visible, o conocer lo que ha estado oculto o desconocido. Significa manifestar, ya sea por palabra o hechos, o de cualquier otro modo. Y eso, mis hermanos, eso sugiere que el propósito del Bimá de Cristo, del tribunal de Cristo, es hacer que se manifieste o se demuestre o se revele de manera pública el carácter y los motivos con los cuales tú obraste en este mundo. ¿Sí? Así que no solamente tiene que ver con lo que hiciste, tiene que ver con cuáles eran tus motivos al haber hecho lo que hiciste. Y esta parte, mis hermanos, sin duda que es muy importante, es muy digna de ser tomada en cuenta. ¿Sí? No creas que solamente si estuviste siendo fiel por ir al culto, ya te ganaste una corona, ¿no? La corona para los que fueron al culto. Lo que el Señor va a juzgar es cuál era tu intención al ir al culto. ¿Cuál era tu intención al predicar el Evangelio? ¿Cuál fue tu intención cuando resististe al pecado y a la carne? Porque sin duda que hay pecadores, que hay cristianos, que simplemente a veces no pecan porque no tienen la oportunidad para pecar, pero si la tuvieran, pecarían. Entonces, si tú solamente no pecaste porque no tenías la oportunidad para hacerlo, eso no va a contar delante del Señor. Lo que cuenta es la intención con la cual te abstuviste de pecar, porque va a haber una corona para los que resistan al viejo hombre. Eso lo veremos en la tarde. ¿Sale? Pero aquí lo importante, mi hermano, es que ese día del juicio se va a manifestar delante del Señor, porque Él lo puede ver todo. ¿Cuáles fueron tus motivos? ¿Cuáles fueron tus intenciones? ¿Cuál fue el carácter de tus obras en este mundo? Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser esa intención? ¿Sí? Para los cristianos, mis hermanos, para todos los que hemos nacido de nuevo, todas las cosas, incluso el comer o el beber, lo tenemos que hacer por algo. ¿Por qué? ¿Se lo saben? Ya sea que comamos o bebamos, todo hagámoslo ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? El sufrimiento que llevas en esta vida, tienes que sobrellevarlo para la gloria de Dios. Cuando seas ofendido, cuando seas despreciado, cuando seas perseguido, ¿por qué tienes que soportar eso? Para la gloria de Dios. Y solamente cae sobre ti el dolor, la persecución, y la sufres porque no te queda de otra. Bueno, el día del juicio eso no va a contar delante del Señor. Tienes que haberlo hecho con un propósito para la gloria de Dios. Ahora, en este mismo pasaje dice el apóstol Pablo que cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros, dice Pablo, ¿sí?, manifieste allí lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo, cada uno, el juicio va a ser individual, ¿sí? No va a ser un juicio donde vamos a estar todos, a ver, pase toda la iglesia Sinaí, o todos los cristianos, los vamos a juzgar, no, uno por uno, porque lo que se va a juzgar van a ser tus intenciones. Así que un día vas a estar delante del Señor Jesucristo cara a cara, y entonces va a ser expuesto delante de Él el carácter de tus obras. Ahora, yo no sé, mis hermanos, si para todos los que estemos allí, como dice Juan, nos vamos a parar confiadamente delante del Señor. O a lo mejor para algunos va a ser vergonzoso. O van a decir, Señor, yo no quisiera estar aquí delante de ti. Porque la verdad, mis hermanos, la verdad, si somos honestos, cada uno sabe cuáles son las motivaciones por las que hacemos las cosas. Sí, el Señor sabe si tú ibas al culto, si participabas de las cosas porque pues, te llevaban, ¿no?, cuando eras joven o niño. Pues yo no quería estar, pero pues ya me trajeron. Bueno, ese tipo de motivaciones no cuentan delante del Señor. Lo que cuenta es cuando lo haces con toda la intención de glorificarlo a Él.
Digo, también va a haber cristianos que realmente sus obras sean muy pocas, y de eso vamos a mencionar más adelantito, que también va a haber cristianos que o hayan hecho muchas obras pero sin las intenciones correctas, o hayan hecho muy poquitas obras. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora dice el apóstol Pablo que esa base del juicio tiene que ver con esas cosas que hiciste, sean buenas o sean malas. Esa frase, sea bueno o sea malo, trae confusión a veces, porque parece que se va a juzgar si hiciste cosas buenas o pecados, pero ya dijimos que aquí el pecado no tiene nada que ver. Sí, aquí no se va a juzgar si eres pecador o no, eso ya no cuenta, porque Cristo murió por los pecadores, y a los que nos arrepentimos, los que nacimos de nuevo, ya nuestros pecados han sido perdonados, han sido borrados. Así que esto de que sea bueno o malo no tiene que ver con eso, ¿sí? Estos términos griegos que se utilizan aquí no se refieren a bueno o malo en el sentido moral. ¿A qué se refieren entonces, mis hermanos? Si esto bueno o malo, sobre todo la palabra malo, la palabra griega kakos, es una palabra que habla de algo que es inútil, que es inservible, ¿sí? Entonces seremos juzgados tocante a lo que ha sido bueno o que es inútil o inservible para el Señor. Todo lo que no se hizo para agradar a Dios, como lo dice Pablo ahí, para glorificarlo a Él, son obras inútiles, o lo que aquí se le llama malas, kakos, pero que realmente debe ser traducido como inservible o inútil. Entonces, mis hermanos, terminando con este punto, estamos hablando de motivos o intenciones al haber hecho las cosas mientras estábamos vivos en este mundo. No es el propósito del Señor aquí castigar a los hijos por los pecados, sino recompensarlos por su servicio, por aquellas cosas hechas en el nombre del Señor. ¿Sí? Ahora quiero que pienses en un instante en estas cosas, porque yo sé que muchos de ustedes pasan más tiempo en su casa, o en la computadora, o en el teléfono celular, o viendo una película, o leyendo cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Y cuando a veces preguntamos por qué no oran, por qué no leen la Biblia, la respuesta es porque no tengo tiempo. Pero mis hermanos, sus redes sociales dan testimonio en contra de muchos de ustedes. Sabemos que sí tienen tiempo. La pregunta es en qué se gastan el tiempo que tienen. Ahora piensen en eso. Yo sé que hay otros que le dedican mucho tiempo a su trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Un día van a estar delante del Señor Jesús, ¿y qué le van a decir? ¿Ustedes creen que ese tiempo que invirtieron, a lo mejor trabajando horas extras y buscando tener una buena cuenta en el banco y buscar... ¿Eso es lo que el Señor los va a juzgar? Los va a juzgar por lo que hicieron con ese tiempo en esta vida, ¿sí? Y para muchos va a ser solamente pérdida, cosas inútiles, que no cuentan, que no tienen ese peso de gloria delante del Señor. A eso a lo que Pablo se refiere cuando habla del peso de gloria, que podemos ir acumulando mientras estamos en esta vida, de la manera en que aprovechamos el tiempo. Ahora yo sé que hay algunos de mis hermanos que tienen que trabajar para sostener a su familia. El asunto es si tú ves ese trabajo como una forma de glorificar a Dios, tienes que verlo así. O los jóvenes que están en la escuela, que están estudiando, tienen que aprender a ver sus estudios como una forma también de glorificar a Dios. Tienen que ser honestos en sus estudios, aplicados, puntuales, no para quedar bien con el maestro, sino porque buscan glorificar a Dios a través de eso. ¿Me explico? De manera que para el creyente todas las cosas que él hace en su vida son una oportunidad y un motivo para glorificar a Dios. La pregunta aquí es si tú lo estás viendo de esa manera. Porque si esto no es algo que te motive a la gloria de Dios, entonces son obras inútiles para el día del juicio. Tenemos que aprender a ver, mis hermanos, todo lo que hacemos a través del cuerpo como
una oportunidad de glorificar a Dios. ¿Sí? Incluso si vas sentado en el transporte y cada día pierdes 2 horas de transporte en el metro, en el camión, puedes aprovechar ese tiempo para leer tu Biblia, para hacer una buena obra, para cederle el asiento a alguien. Todo lo tienes que ver a través de los lentes de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, el propósito de este tribunal no es castigar a los hijos, es recompensarlos por su servicio, por aquellas cosas hechas en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es, mis hermanos, el resultado del examen en el bimá de Cristo? ¿Cuál es el resultado? Primera de Corintios 3, del 11 en adelante, si lo quieren buscar, búsquenlo. Es un pasaje más extenso, pero yo quiero que pongamos atención por un momento en este pasaje. Dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 3, a partir del 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y aquí se vuelve a usar la misma palabra que en el texto anterior, donde se traduce como comparecer. Es la misma palabra, faneró, ¿sí? Hacer manifiesto algo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, mis hermanos, si entendemos este pasaje, nos damos cuenta de inmediato que hay un resultado doble de este juicio, de este examen, de esta prueba. El primero es una recompensa recibida y el segundo es una recompensa perdida. ¿Cuál es el resultado del bimá de Cristo? O ganas algo o pierdes algo. Estamos hablando de recompensas. Otra vez aclaro, no estamos hablando de la vida o la muerte o del cielo y el infierno, no. Estamos hablando de recompensas. Una recompensa recibida o una recompensa perdida. Ahora, lo que determina si uno recibirá o perderá la recompensa es la prueba de fuego. ¿Sí? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ahora, en esta declaración es evidente, primero que todo, que es la esfera de las obras del creyente lo que está pasando por el examen. ¿Sí? La mirada de Cristo, que todo lo sabe, el Señor, que todo lo puede ver, incluso nuestras intenciones, es como el fuego que va a probar tus obras. Ahí va a ser expuesto las intenciones con que has obrado delante del Señor. Es un juicio no basado en lo externo, sino en una observación interna en tu ser, en tus motivaciones. Ahora, el apóstol Pablo afirma que hay 2 clases de materiales de construcción, que es una manera de hablar acerca de este juicio de una forma metafórica. ¿Sí? Es como ¿cómo construiste tu vida? ¿Con qué materiales construiste tu vida, tus obras? Y él dice que hay 2 tipos de materiales. Entonces, ¿cuál fue el material que tú usaste para construir el edificio de tu vida? Número 1 pudo haber sido el oro, la plata o las piedras preciosas, que son materiales que no se destruyen fácilmente. Pero por el otro lado está la madera, el heno y la hojarasca, que son materiales destructibles, de hecho inflamables. ¿Sí? Si le prendes por ahí un cerillo a
un montón de hojarasca, pues arde de inmediato. A una madera, como lo vimos ayer en la fogata, ¿verdad? Pues pones ahí el tronco e inmediatamente prende. Bueno, así son las obras de los que estarán en el juicio de Cristo o en el bima de Cristo, ¿sí? ¿Con qué tipos de materiales construiste tu vida? Y el apóstol está revelando aquí el hecho de que el examen en el bimá de Cristo es para determinar aquello que fue hecho por Dios a través del individuo y aquello que el individuo hizo por sus propias fuerzas. Porque cuando hablamos de que tus obras son como el oro, como las piedras preciosas, como metales preciosos, no estamos hablando de tus obras naturales, ¿sí? De lo que se te ocurrió y se te vino a la mente hacer. Sí, cuando estamos hablando de cosas preciosas, y es una referencia a tus obras, es lo que Dios hizo a través de ti. Así que debes asegurarte de que estás entendiendo cuál es la voluntad de Dios que tú debes llevar a cabo en esta vida. No es lo que se te viene a la cabeza en cualquier momento, ¿sí? Porque sin duda que hay gente que piensa que puede estar viviendo correctamente, pero simplemente está viviendo de acuerdo a su pobre entendimiento y a sus fuerzas naturales, humanas, normales. Pero el cristiano no obra de esa manera. Si nosotros, por eso hemos dicho en las predicaciones anteriores, debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se lo saben? ¿Para conocer qué? Su voluntad. Si ya se le olvidó, vuelva a oír las predicaciones pasadas. Por lo menos en 2 lo mencionamos. ¿Sí? Debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para que tú te enfoques en eso. Y pedirle al Señor que Él obre, que te dé ese poder del Espíritu, andar en el Espíritu. Si no andas en el Espíritu, bueno, pues vas a andar en la carne. Por eso hay mucho cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios, pero cae una y otra vez y termina diciendo como el apóstol Pablo, ¿no? ¡Ay de mí! ¿Sí? Que yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno, sino lo malo que no quiero, eso hago. Porque eso pasa con un cristiano cuando obra con su propio poder, su propia fuerza y su propia inteligencia. Pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios y podemos obrar con el poder del Espíritu y conociendo la voluntad del Señor que está revelada en la Escritura. Eso es, mis hermanos, edificar tu vida con oro, con piedras preciosas, pero también está el otro lado, ¿sí? Esas obras que son inútiles, que se van a quemar en un instante. Está aquello que fue hecho para la gloria de Dios y aquello que fue hecho para la gloria de la carne. Porque la verdad, mis hermanos, la verdad es que cuando no conoces la voluntad de Dios y no obras con el Espíritu, vas a terminar haciendo cosas que sean gratas para ti, ¿sí? Por eso hay cristianos que dicen, bueno, voy al culto, pero una vez al mes. Con una vez que vaya ya estuvo bien. Estás ahí satisfaciendo tu carne. Ahí tu carne está cómoda, se la pasa muy bien, durmiendo hasta mediodía los domingos y te importa un cacahuate el culto, ¿verdad? Y piensas que porque fuiste un domingo, ya el día que te presentas en el tribunal de Cristo te van a dar tu corona, no te van a dar nada. Y lo mismo, mis hermanos, con toda otra serie de obras o de comportamientos que involucra guardar la voluntad de Dios. No satisfagas a tu carne, tienes que buscar la gloria de Dios. Ahora recuerda que ese día lo que se va a juzgar son tus intenciones. Al final, como yo decía, seguramente que va a haber cristianos que se presenten y sean pobres en obras y pobres en intenciones. Sin embargo, por el hecho de haber nacido de nuevo, dice el apóstol Pablo, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, a final de cuentas vas a entrar a la gloria, ¿sí? Pero no vas a entrar con ningún premio. Vas a entrar en ceros, sin nada, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, sino que así como por fuego. O sea, todo lo que hiciste en esta vida, nada sirvió.
Y si no fuera porque el Señor tuvo misericordia de ti y te permitió nacer de nuevo, realmente puede ser que incluso haya quien nunca haya dado una evidencia de que era un verdadero cristiano, ¿sí? Pero recuerda que estamos hablando de lo que hay en el interior, lo que te mueve realmente, tus intenciones. Pues va a haber quien realmente se presente y el resultado de este juicio de Cristo no sea muy bueno para él y va a ser vergonzoso, ¿eh? Créeme que aunque estés en el cielo, no creas que siempre vas a andar contento, puedes pasar un mal trago saliendo de este juicio. Sí, lo vamos a mencionar al rato. La Escritura dice eso, que puede ser que ese día te alejes avergonzado, porque en tu vida pues realmente no hiciste algo útil para el Señor. La recompensa, mis hermanos, van a ser las coronas que el Señor nos va a dar. Así que con esto termino. Mis hermanos, yo creo que vale la pena reflexionar en todo esto. Si hay a lo largo de la vida del creyente y de la historia de la humanidad oportunidades en las cuales se va a mostrar quién realmente eres, ¿sí? Cuando el Señor venga por su iglesia, tal vez algunos de los que están aquí se queden aquí a pasar toda esa serie de calamidades tremendas que van a venir sobre este mundo. Si tú te quedas, y eso ya nosotros lo hemos comentado en alguna ocasión, si alguno de ustedes se llega a quedar, ya hay algunas grabaciones ahí en YouTube, vuélvalas a escuchar. Si un día se da cuenta que sus hermanos de la iglesia desaparecieron y que los cristianos en este mundo desaparecieron, busque rápidamente esas grabaciones antes de que las quiten y escúchelas y póngase a cuentas con Dios, pero le va a tocar atravesar por el peor momento de la historia de la humanidad. Pero después de eso viene este bima de Cristo y va a ser otra oportunidad de dar evidencia de tu manera de haber sido hijo de Dios. Y aunque el hecho de que estés aquí ya quiere decir que vas a ser salvo, mi hermano, yo creo, y créamelo cuando expliquemos más al rato, cuál es la finalidad de que el Señor te dé un premio, te dé una corona. No es para que te pasees con el cielo, con tu corona, así como si, miren, yo tengo 3 coronas, tú nomás tienes una, a ti no te dieron nada. No es para eso, ¿sí? Es para algo más glorioso que eso. Y te va a dar pena que tú no tengas una corona, porque esas coronas se van a utilizar para algo. Lo vamos a ver al rato, ¿sí? Entonces, mis hermanos, volviendo al asunto, vale la pena reflexionar en cómo estamos viviendo. ¿Eres realmente un hijo de Dios? Si sí lo eres, mi hermano, ¿cuál es tu motivación para obrar en esta vida? ¿Qué es lo que te mueve cada día? Si es que hay algo que te mueva. ¿Sí? En la vida cristiana siempre hay algo que nos impulsa a levantarnos. A veces quisiéramos quedarnos más tiempo a descansar o no hacer nada o tirar la toalla porque decimos, es que ¿de qué sirve? Yo les predico cada 8 días y los hermanos siguen igual, pues mejor aquí dejamos todo. Pero siempre hay algo que nos motiva, nos levanta, así como el apóstol Pablo, a pesar de sufrimientos, de palizas, de todo lo que tuvo que padecer, él se levantó una y otra vez y siguió hasta que terminó la carrera. Yo espero, mis hermanos, que si el Señor no regresa antes, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de estar en el lecho antes de partir con el Señor, pueda sentirse satisfecho y decir, Señor, yo ya voy para allá, pero me siento contento de haber vivido esta vida dándote gloria. Yo creo, mis hermanos, que la muerte de los cristianos debe ser digna, debe ser grata, porque hemos entendido la voluntad de Dios, hemos actuado de la manera correcta y sabemos que cuando vayamos con el Señor vamos a estar confiados cuando estemos delante de Él, porque sabemos que hemos hecho todo para la gloria de nuestro Dios. Grábense eso, mis hermanos, que Dios quiera que podamos vivir de esa manera y que no pasemos vergüenzas delante de nuestro Señor cuando estemos allá. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.